Sirio. Una de las cosas más importantes que vamos a continuación a desarrollar acerca de esta conferencia, de este estudio, es precisamente que el Imperio Romano no estuvo limitado solamente a Europa y tampoco lo estará en los últimos días, pues ejerció el dominio en parte de Europa hasta casi el Reino Unido, el norte de África y también varias naciones del Medio Oriente. Esto es importante porque hasta ahorita hemos podido entender que en la imagen que el Espíritu Santo nos da en el capítulo 2 del libro de Daniel, donde vemos una estatua gigantesca dividida en 4 partes: la cabeza, los brazos, el vientre y las piernas, y finalmente los dedos de las piernas. Nos damos cuenta que aquí se está describiendo todos los imperios gentiles, en otras palabras, todos los gobiernos que iban a dominar a Israel desde el tiempo de Daniel. Estamos hablando hace 2586 años, hasta la venida de Jesucristo. Este periodo, desde el tiempo en que Israel cayó bajo Babilonia, o sea, bajo un rey gentil, le siguieron los medos persas, Alejandro el Magno con el imperio griego y después Roma, hasta nuestros días. La Biblia nos muestra que se conoce todo este periodo, vuelvo a repetir y enfatizo, desde el tiempo de Daniel hace 2000, casi 600 años, hasta la segunda venida de Jesucristo, se conoce como el tiempo de los gentiles. Esto es muy importante escatológica y teológicamente. Este tiempo de los gentiles se conoce como el tiempo en el que Israel no tendrá gobierno. En otras palabras, va a ser gobernada por otras naciones. Sabemos que el 14 de mayo de 1948 logró por primera vez Israel, después casi de 2000 años, cuando fueron expulsados de Israel en el año 70 después de Jesucristo, el 14 de mayo de 1948, Israel logra su independencia nacional. Pero la Biblia profetiza 2 regresos. El primer regreso es el regreso nacional y el segundo será cuando Jesucristo regrese al final de la gran tribulación. Y aquí es cuando ellos regresarán a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Este es el segundo regreso de Israel, donde ya se convertirán espiritualmente. Ahorita en el 48 que regresaron, ellos no se convirtieron. Simplemente regresaron. Las Naciones Unidas, en aquel tiempo la Liga de las Naciones, después las Naciones Unidas, les garantizaron su sitio, su gobierno, aunque inmediatamente fueron atacados por las naciones árabes. Pero hasta este momento Israel goza de un territorio nacional. Y en los últimos años pues ha venido la disputa, ¿verdad?, entre los palestinos, que quieren todo el territorio de Israel para ellos. Y ahorita Israel está dividido con la Franja de Gaza, el Banco Oriental, que lo recobraron en la guerra de junio de 1967, que se conoció como la Guerra de los 6 días. Y hasta que el Señor Jesucristo regrese, este conflicto continuará. El anticristo, cuando venga, va a celebrar un pacto, Daniel 9, 24 al 27, por 7 años, que será violado a la mitad, garantizándoles la paz. Pero vuelvo a repetir, los judíos no gozarán de una paz total y completa hasta la segunda venida de Jesucristo, cuando ellos reconozcan a Jesús, a Yeshua, a Mashiach, como dicen en el hebreo, como su Señor y como su Salvador. Pero también recordamos, ¿verdad?, que en esta visión de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, los dedos de los pies representan la segunda etapa del Imperio Romano. Las piernas de hierro representan el cuarto imperio, que fue Roma. Primero, repito, la cabeza de la estatua de Babilonia,
el pecho y los brazos de plata, los medos persas, el vientre de bronce, Grecia, y las dos piernas de hierro de la estatua, el cuarto imperio, que fue Roma, históricamente comprobado. ¿Y por qué las dos piernas de hierro? Porque el imperio romano se dividió en dos, en Constantinopla y en Alejandría, en el oriente y en el occidente. Pero estos dedos que salen mezclados ya de barro, mezclados con hierro, o sea, parte de Roma y parte de otra mezcla, que lo vamos a ver, ya nos hablan de la segunda etapa del gobierno romano. En otras palabras, de acuerdo a la historia y de acuerdo a la Biblia, Roma no ha dejado de existir. Y sabemos perfectamente bien que cuando en el año aproximadamente 350 viene la división y viene ahora el Sacro Imperio Romano, donde se convierte el imperio político en un imperio religioso. Y esto es absurdo, ¿verdad? Esto es inaudito, porque es un fenómeno que jamás se había dado en la historia. Porque desde hace aproximadamente 2000 años, el Vaticano es un imperio, es un estado, y ocupa un lugar en las Naciones Unidas. Ninguna religión, ni el Islam, ni el hinduismo, ni el zoroastrismo, ni ninguna otra religión que podamos mencionar, tiene la posición política religiosa como la tiene Roma, o sea, el Vaticano. Es un estado independiente, el Papa tiene su propia policía, su propio banco, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, el Imperio Romano simplemente dio la voltereta, dio una vuelta de político, se convirtió en religioso. Esto es muy interesante, porque la Biblia nos muestra claramente al final, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, que el anticristo tendrá un socio que se le llama el falso profeta. Y este falso profeta va a ser un líder religioso. Es posible, ¿verdad?, que pueda ser el Papa, no sabemos cuál, pero va a ser un líder religioso con una influencia impresionante que va a unir a casi todas las religiones, unido con el poder político del anticristo. En otras palabras, el próximo imperio romano revivido estará formado por 5 naciones de Europa y por 5 naciones del Medio Oriente. Entonces, muy importante en todos ustedes, los estudiantes de escatología o de las profecías bíblicas, porque esto nos da un cimiento, nos da una base muy importante, inconmovible, porque si partimos de esta base de que el último imperio van a ser los 10 dedos, tal como lo dice Daniel capítulo 2, que estos 10 dedos formarán el imperio del anticristo, porque de entre estos 10 saldrá el anticristo. Ya no tenemos por qué confundirnos de que el anticristo vendrá de las Naciones Unidas, o que puede Nueva York convertirse en Babilonia, la gran ramera, etcétera, etcétera. Y todas estas especulaciones absurdas carecen de un fundamento teológico y escatológico bíblicamente. Así que cuando partimos de las profecías y vamos de la A, la B, la C, la A, B, C, D, etcétera, etcétera, y vamos paso por paso, dejando que el Espíritu Santo de una forma progresiva nos guíe, nos dirija, no vamos a perder el rumbo y vamos a poder trazar bien la palabra de verdad. Vemos nosotros entonces que estas 10 divisiones son 10 reyes. Los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor van a ser 10 reyes. Pero como el barro no se mezcla con el hierro representa a Roma, las piernas de hierro, vemos que el barro representa a otro grupo étnico, que es imposible que se pueda mezclar con el grupo europeo. El antiguo imperio romano, repito, estuvo formado por Europa, el norte de África y parte del Medio Oriente. Y el nuevo imperio romano revivido, que la Biblia profetiza con los 10 dedos, será una mezcla de Europa con el Medio Oriente. Y así lo podemos ver claramente en diferentes partes de la Biblia.
Por ejemplo, veamos en Daniel capítulo 7, versículo 23 y 24, Daniel 7, 23 y 24, dijo así: la cuarta bestia, o sea, el cuarto imperio romano, que sabemos que es Roma, la cuarta bestia, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea, ¿del cuál reino? Del cuarto imperio, que es Roma. De este cuarto imperio se levantarán, ¿verdad? Surgirán de este imperio 10 reyes, que son los 10 dedos que surgen de las dos piernas de la estatua del capítulo 2, que significa Roma. Y tras ellos se levantará otro, y el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Para ir con calma y poder ser más explícitos, los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor representan 10 reinos, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, porque ya vimos que las dos piernas representan la división que tuvo el Imperio Romano en el Oriente y en el Occidente. Entonces, del lado del Occidente serán 5 dedos y del otro lado del Oriente 5 dedos. Y cuando se junten estos 10 dedos, cuando se junten estos 10 reinos que se van a juntar antes del anticristo, va a ser un G10. Esto es importante, recordémoslo, va a ser un G10, o sea, un grupo de 10 naciones. Cuando oigamos en el periódico, en la televisión, esto es importantísimo, por favor. Cuando oigamos, se forma un G10 entre el Medio Oriente y entre Europa. Entonces, de entre estos 10 naciones saldrá lo que se le conoce en Daniel 7 como el cuerno pequeño, que es ni más ni menos que el anticristo. Entonces, el anticristo no puede surgir en el mundo hasta que no oigamos que se unen 10 naciones, forman una confederación política, militar, económica, y cuando ya estén formadas, no sabemos, tal vez al año, 2 años, a los 6 meses que se formen, de entre esas naciones saldrá el anticristo. El barro, ¿verdad?, que representa al Medio Oriente, es un material frágil, suave, comparado con el hierro, pero son mezclados, como dice Daniel capítulo 2, se mezclan los dos combinando la semilla del hombre. Veamos rápidamente esto en Daniel capítulo 2, versículo 42, Daniel 2, 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Vemos entonces cómo estas 10 naciones se van a unir, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente. Y así como viste el hierro mezclado con barro, versículo 43, Daniel 2, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Esto es importante porque la palabra alianzas, apúntalo en tu Biblia, Daniel 2, 43, la palabra alianzas es la palabra hebrea sera, con Z, como suena, cera, Z, E de Enrique, R de Raúl, A de Armando, cera, que significa semilla o esperma o linaje. Entonces vemos que dice, se mezclarán por medio de, literalmente dice, de semillas humanas. Va a haber una alianza ahí política como lo hubo en los tiempos de Salomón. Salomón se unió con varios reinos alrededor políticamente por medio de matrimonios con mujeres de otras naciones, y cuando se casaba una mujer o la hija de un rey con la hija del otro rey, esas dos naciones hacían una alianza. Entonces vemos nosotros que va a haber una alianza semejante en los tiempos del anticristo, y dice la Biblia, pero que no se van a unir. No se van a unir como el barro, no se mezcla con el hierro.
Ahora, ambos elementos, ¿verdad? El hierro y el barro, lógicamente, tienen una naturaleza completamente diferente porque no pueden adherirse el uno con el otro. Por más que los querramos pegar el barro con el hierro, no se pueden adherir, no se pueden pegar. ¿Quiénes entonces formarán esta mezcla de diferentes personas y diferentes naciones que aun cuando se unan en tratados y en pactos no se van a poder mezclar? En otras palabras, adherirse una con otra? Van a ser tratados y vamos a hacer, pero vamos a mantener cada grupo nuestra identidad. Y estas dos culturas son ni más ni menos que Europa y el Medio Oriente. ¿Cómo lo sabemos tan rápido? Porque vuelvo otra vez a repetir, las dos piernas de hierro representan al Imperio Romano, que se dividió en el Oriente y en el Occidente. Entonces, 5 naciones del Oriente y 5 naciones del Occidente se unirán para formar este G10, esta confederación política de 10 naciones. Y en otras palabras, sabemos claramente que tanto Europa como el Medio Oriente son dos culturas completamente diferentes en costumbres, en tradiciones, en idiomas, en todo, ¿verdad? La cultura del Medio Oriente es básicamente religiosa, como los países árabes, Irán, ¿verdad? Donde la religión es lo más sagrado, lo más importante. En Europa no. En Europa ya no es un país religioso, se calcula que casi el 2%, tal vez es mucho, el 2% de la población de Europa son cristianos. Así que vemos nosotros que ya ahorita Inglaterra, por ejemplo, Londres, el presidente municipal, el mayor, como dicen en inglés, es musulmán. Hay más de 20, 30 millones de musulmanes, tal vez más en Alemania, en Francia, en España. Entonces vemos cómo el Islam ha entrado, ha invadido Europa desde la guerra de Siria, Irak, toda esta migración que se viene, y ahora con mucho más énfasis con la división de Afganistán. Leímos no voy a entrar ahorita en detalles con lo de Afganistán, ya tengo otro programa y otra entrevista que pudimos haber hecho, la pueden encontrar ustedes en YouTube o en nuestras redes sociales, donde hablo perfectamente bien qué pasó en Afganistán. Pero en Afganistán vimos un fenómeno muy importante porque todavía ahorita, hoy es el 25 de agosto, hoy estoy hablando del 25 de agosto del año 2021, todavía continúa la migración de los afganos y de los norteamericanos y de los ingleses que quieren salir de la nación de Afganistán, cuando un grupo terrorista llamado los talibanes, en menos de 2 días, se apoderaron del gobierno de Afganistán. Ya todos esos detalles, repito, puedes tú encontrarlos en la entrevista y en la conferencia que di, la tenemos en YouTube y la tenemos en las redes sociales, que se llama Afganistán y la Biblia, o Afganistán, o el fenómeno, el problema de Afganistán. Y este problema es que estos miles de musulmanes que quieren salir son porque el 95% de los habitantes de Afganistán son musulmanes del grupo o de la rama suní, porque recordamos que el Islam se divide en los sunnis y en los chiitas. Entonces, estos son sunnis. Y este grupo de sunnis se van a venir a Europa. Ya Estados Unidos está recibiendo más de 20,000 afganos. Entonces, vemos nosotros la infiltración del Islam por todas partes del mundo. Y agreguémosle que uno de los proyectos de la agenda global es precisamente la infiltración de la migración a las naciones. Porque uno de los proyectos de la famosa agenda global o del nuevo orden mundial es quitarle a las naciones su soberanía nacional. En otras palabras, que México ya no sea controlado por el gobierno, que España no sea controlado por el gobierno, que Alemania no sea controlada por el gobierno. Y esto, nos preguntamos, ¿cómo es posible esto?
O sea, cada nación tiene su gobierno. Bueno, esta nueva orden mundial, esta nueva alianza de organizaciones no gubernamentales están tratando de quitarles a las naciones esta soberanía para que sea un grupo muy reducido el que finalmente gobierne a las naciones del mundo entero. Entonces, si México o Guatemala o Argentina o España quieren tomar una decisión respecto, por ejemplo, a la salud, no van a darles el permiso de que estas naciones dicten sus protocolos, no de ninguna manera. Ahora hay un grupo élite que es el que va a dictar los protocolos a las demás naciones para que las demás naciones se sometan, se sujeten y obedezcan a este grupo de agencias no gubernamentales que son los que bíblicamente controlarán el mundo antes del anticristo. Porque vamos a verlo también en este estudio, claramente el anticristo asirio, de qué forma el mundo va a terminar bíblicamente, me estoy adelantando, el mundo va a terminar con estas 10 naciones que representan los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor y que en el Nuevo Testamento representan 10 cuernos. Los cuernos, ya lo hemos visto, representan tanto gobernantes como naciones, o sea, individuos como gobiernos. Los 10 cuernos que formarán esta alianza de donde el anticristo surgirá serán 10 naciones del Oriente y de Europa, y el mundo terminará en una confederación de 10 naciones sometidas al anticristo, donde él será el dictador. Y estas 10 naciones serán las que a través del anticristo dicten de ahí en adelante la economía mundial. Y ya sabemos, ¿verdad?, que el anticristo usará la marca famosa del 666 para que nadie pueda comprar, nadie pueda llevar a cabo ninguna compra, ninguna venta. Tu casa no puedes comprarla, no la puedes vender, no puedes abrir ninguna cuenta en el banco, no puedes inscribirte en un club, no puedes comprar ni siquiera mercado, comida o víveres o agua, si no tendrás la marca en la frente o en la mano derecha. Entonces ya también descartamos, ¿verdad?, que las vacunas no tienen nada que ver, aunque es un ensayo, no tiene que ver con la marca del anticristo, porque la vacuna es aquí y la marca del anticristo es literalmente, visiblemente y físicamente en la mano derecha y en la frente. ¿Cómo será? Si será un chip que será injertado dentro de la piel o aquí entre estos dos, entre el pellejito que tenemos entre los dedos o en la frente, y se usarán como ahora por todos lados. Llegas a un mercado, llegas a una tienda, a un restaurante y te ponen el famoso termómetro. Tal vez haya alguna forma similar en la que se va a controlar a la gente, que en ningún lugar te van a poner un aparatito que va a leer tu chip, ¿verdad? Te lo va a escanear, y si no la tienes, el 666, no entras, no compras, no vendes, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿quiénes formarán estas naciones, verdad? 5 del Medio Oriente y 5 de Europa. Yo tengo ciertos candidatos. No puedo ser, en este caso, dogmático, es de carácter especulativo, pero probablemente me imagino que serán las 10 naciones que formarán el grupo del anticristo, y son las siguientes. De Europa podemos deducir que será Alemania, Francia, España, Italia y Bélgica o el Reino Unido. Yo dejaría entre Bélgica y el Reino Unido la quinta. Y del lado del Medio Oriente podría ser Irak, Siria, Turquía, Grecia y Jordania. 5 del Medio Oriente y 5 de Europa. Esto, vuelvo a repetir, es de carácter especulativo, no quiero ser dogmático, pero son las que yo puedo deducir que podrían formar el G10 que se viene próximamente en el mundo. Ahora veamos, y regresando al capítulo 7 del libro de Daniel, podemos observar que se vuelven otra vez estos 4 imperios
del capítulo 2, formados por la cabeza, los brazos, el pecho y las piernas de hierro de la estatua de Nabucodonosor. En el capítulo 7, que lo hemos visto de una forma muy breve la vez pasada, estas 4 reinos, estas 4 naciones vuelven otra vez a repetirse, pero en forma de bestias. Ya el Espíritu Santo nos da otra perspectiva y nos muestra a estas naciones ya como bestias depredadoras, sanguinarias, crueles, porque la forma como el Espíritu Santo pudo usar esta ilustración para que tuviéramos una idea de qué forma estos gobiernos se convertirán a finales de la historia humana y precisamente en los tiempos en que tú y yo estamos viviendo. Y dice, por ejemplo, que se convierten en 4 bestias feroces. Finalmente el cuarto imperio es destruido y el Hijo del Hombre establece su dominio absoluto sobre el mundo. Pero no solamente recibimos esto, sino que el ángel nos explica en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 23 y 24, en Daniel 7, versículo 23, Daniel 7, 23, dijo así: la cuarta bestia que representa el Imperio Romano, vamos muy despacio, la cuarta bestia que representa el Imperio Romano en la bestia o en la estatua de Daniel capítulo 2, la cabeza, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro, y que se representa entre el capítulo 7 como 4 bestias, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que fue Roma, ya lo hemos visto, el cual será diferente de todos los demás reinos, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos que surgieron de este cuarto reino surgieron 10 reyes. Significa que de aquel reino, ¿de qué reino? ¿De cuál estamos hablando? Del cuarto reino, del Imperio Romano. De ese reino surgirán y se levantarán 10 reyes. Del cuarto imperio de Roma van a surgir 10 naciones. Del cuarto imperio romano, que estuvo formado por Europa, el norte de África y el Medio Oriente, de estas zonas geográficas van a surgir 5 del Medio Oriente y 5 del Occidente. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea, una vez que estén formados las 10 naciones, los 10 gobiernos, 5 del Oriente, 5 del Occidente, y se mezclen. Una vez que este G10 se una, de entre ellos surgirá el famoso cuerno pequeño, que es la representación o el símbolo del anticristo. Vemos entonces nosotros que el anticristo no puede surgir, imposible, hasta que el G10, un grupo de 10 naciones, se unan política, militar, económicamente, y de entre de una de estas 10 naciones, dice la Biblia, o de estas zonas geográficas, surge el anticristo. Y este es el centro, la médula, el núcleo de todo este estudio que estamos llevando a cabo, el anticristo asirio. Porque vamos a ver claramente que el anticristo surge, y lo vamos a demostrar muy claramente con la Biblia. El anticristo surge de la zona geográfica que ocupó el Antiguo Testamento, Siria e Irak. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, Siria e Irak eran una zona sola geográfica. Después ya se dividieron. En el siglo XX, el siglo pasado, se dividió casi todo el Medio Oriente por los ingleses que habían ocupado el Medio Oriente, se salieron, y ya cada una de las naciones, Jordania, Libia, Siria, Irak, Israel, adquirieron poco a poco cada una su independencia, como hasta este momento en el siglo XXI. Entonces, este anticristo, o la bestia, o el cuerno pequeño, o el hijo de pecado, o el hijo de perdición, que son todos los nombres
que la Biblia le da surgirá del área del Medio Oriente. Y luego claramente nos explica el versículo 24, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán de reyes y tras ellos otro, el cual será diferente a los primeros y a 3 reyes derivará. Entonces, cuando estas 10 naciones se reúnan, hagan un G10, hagan un pacto y se junten, de una de ellas surge el anticristo y el anticristo derriba a 3. A 3 reyes derribará. El anticristo lógicamente será el octavo. Y posteriormente ya en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 17 del Apocalipsis, ya aparecen estas 10 naciones como los 10 cuernos de la bestia, porque la bestia es Satanás. Y Satanás ha estado detrás de cada uno de los imperios que a través de la historia, desde el asirio, Egipto, Babilonia, Medo-Persa, los griegos y Roma, estos 6 imperios que han surgido a través de toda la historia, todos ellos, sin ninguna excepción, han oprimido a la nación de Israel. Porque desde el principio de la creación, cuando comenzaron ya primero las naciones, Estado, naciones, los gobiernos, después las naciones posteriormente, fueron formándose hasta que se formaron los imperios, el imperio asirio, el imperio de Egipto, como lo vemos en la Biblia, pero detrás de todos estos imperios nos habla claramente Daniel capítulo 10, que se encuentra Satanás. Y en cada imperio había un principado satánico controlando estos imperios y oprimiendo a la nación de Israel. Muy bien. Ahora vemos nosotros que, sin embargo, vemos surgir dentro de estos 10 dedos otra figura siniestra. Y dice en el capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Lo que hemos estado explicando de que una vez que se junten las 10 naciones, surge uno de entre ellos. Daniel 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, que surgieron de repente de la cuarta bestia, otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así pues vemos claramente, sin ningún lugar a dudas, de que este personaje es el anticristo. Va a surgir hasta que se formen el G10. Vamos con mucho orden entendiendo esto. Ahorita ya hay un G7. Estamos en agosto del año 2021. Ya hay un G7, un G8, porque Rusia ya entró al G7, ya es un G8. Ahora en este mes de agosto ya me enteré que ya es un G8 con Rusia adherido. Y vemos claramente entonces que ya faltan 2 naciones, o se van a salir algunas, pero tienen que entrar forzosamente naciones del Medio Oriente. Y finalmente vemos nosotros que los eventos del versículo 27 de Daniel capítulo 7 aún no se han cumplido. Porque la Biblia es clarísima, o sea, no nos deja lugar a dudas de muchos pasajes, que después de estos 10 reyes ya no va a haber ningún otro imperio mundial. El último imperio mundial será un G10, donde saldrá el anticristo, y después vendrá Jesucristo del cielo con nosotros en su segunda venida, porque nosotros nos vamos 7 años antes de que comience la tribulación. Regresamos con Cristo a establecer su reino mesiánico de 1000 años, para que después de los 1000 años venga el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11 al 15, y después, Apocalipsis 21 y 22, la eternidad con la nueva Jerusalén. Pero en Daniel 7, versículo 27, dice la Biblia, y que el reino y el dominio y la majestad de todos los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. O sea, inmediatamente, cuando se termine este último imperio mundial de 10 naciones, la Biblia no nos deja ningún lugar a dudas. Después, inmediatamente, el reino
nos será entregado no a los ángeles, no a los serafines, no a los querubines, el reino que va a continuar gobernando el universo. Será Jesucristo, con nosotros la iglesia. Impresionante el destino que tenemos nosotros como iglesia. Y dice así: para que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos, del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y esta misma frase, esta misma promesa la encontramos en el capítulo anterior, en Daniel 7, versículos 17 y 18. Observemos con mucho cuidado para terminar. En Daniel 7, versículos 17 y 18, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes. El Espíritu Santo nos está interpretando todo. No estamos aquí especulando, ni pues yo pienso que es esto. No. Aquí el Espíritu Santo nos está claramente diciendo. Las cuatro bestias del capítulo 17, que son las cuatro partes de la estatua de Nabucodonosor del capítulo 2, son cuatro gobiernos, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después, no nos deja ningún lugar a dudas, no habrá un quinto. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces vemos que en la segunda etapa de la cuarta bestia, que es Roma, que son los 10 dedos, que es la segunda etapa del gobierno romano, inmediatamente ahí termina la historia del ser humano, donde nosotros, ¿verdad?, sabemos que siendo así el caso, el gobernante del rey de estas 10 naciones, surgido de las 10 naciones, será el anticristo. Y esta es la razón por la cual se dice que es diferente de todos los demás reinos. Surgirá del antiguo imperio romano, pero del lado del Medio Oriente, y no necesariamente de Roma, la capital de Italia. Como posiblemente muchos han tratado de especular, que como en el capítulo 9 de Daniel dice que el príncipe que ha de venir, y fue Roma la que invadió Jerusalén en el año 70 después de Cristo, entonces dicen que tenía que ser romano o italiano, pero se nos olvidó que cuando dice el príncipe de un pueblo que va a venir, que efectivamente fue Roma, los que arrasaron en el año 70 a Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. Roma estaba formado por el norte de África y por naciones del Medio Oriente. Entonces no únicamente cuando hablamos del antiguo imperio romano es Europa. Esto es una grandísima equivocación. El cuarto imperio romano fue Roma, formada por el norte de África, naciones del norte de África, como Sudán, como Libia, y también del Medio Oriente. Esperemos pues el próximo estudio, ya vamos a abordar el capítulo 8 del libro de Daniel, donde ya sin ninguna duda alguna vamos a ver claramente de qué forma el anticristo surge de una de las 4 divisiones que tuvo el imperio griego, que perteneció al antiguo imperio romano, y claramente de cuál de las 4 divisiones surgirá el anticristo. Te esperamos y le damos gracias a Dios que podamos vivir en un tiempo donde todo está escrito. Dios se nos adelantó completamente a la historia para que nosotros, cuando vivimos dentro de la historia, nos demos cuenta que todos los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor, aquí están escritos en la palabra de Dios, para que caminemos con confianza, sabiendo que todo se tiene que cumplir y que nosotros estamos seguros en aquel que dio su vida por nosotros en una cruz, y que puede entrar a tu vida en este momento si tú le recibes como tu Salvador, sabiendo que Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, que ahorita está sentado a la diestra del Padre, junto con su Padre, esperando regresar al mundo para establecer su reino con nosotros, los que formamos su iglesia. Que Dios te bendiga y que tengas mucha paz.
Loving you alone feels so beautiful. And yet, it hurts the most. You became my quiet sunrise, the dream I never dared to say. Every smile you gave so freely took my breath a little away. I held this love like fragile glass, so precious, soft and true. But every beat inside my heart was only reaching out to you. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do. I can't blame my heart for choosing someone it could never keep. So I smile through hidden heartache and love you quietly. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do. Maybe loving you in silence is the closest I can stay, though it leaves behind a sorrow that may never fade away. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do.